Si vas a viajar a Miami, necesitas donde el derecho político se piensa con compromiso. Nace el Foro Latinoamericano de Política Criminal, con la conducción del Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, quien analiza con profundidad, experiencia y visión, donde se debaten los grandes desafíos del derecho penal, la seguridad y la justicia en América Latina. Todos los miércoles a las 16 horas por La Nueva República en YouTube y lanuevarepublicaes.com. Retransmite Teleradio Digital, Stream TV y 11 Play. Soy Alfonso Zambrano Pasquel, experto litigante dedicado de manera exclusiva a las defensas penales, aunque también hago defensas constitucionales. A lo largo de mi ejercicio profesional he patrocinado a figuras importantes de la política ecuatoriana, a importantes banqueros y empresarios. En mi especialidad veo temas relacionados con delincuencia económica, lavado de activos, prevaricato, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y sigo en la actividad profesional, asesorando, siendo consultado y representando penalmente a quienes me convocan. Cuento con un equipo de abogados junior y senior que me acompañan en las audiencias. Estoy a vuestra disposición. Si vas a viajar a Miami, necesitas alquilar un auto de lujo y seguro con nosotros. En tus vacaciones vive la experiencia Prime Cars, sin preocuparte de nada, solo de disfrutar. Llámanos ahora y recibe la mejor atención personalizada. Reserva tu cupo ya. Conoce la nueva forma de comunicar. Y allí ya ustedes pueden cacao acá en el Ecuador. Somos La Nueva República, su canal digital. Buenos días, amigas y amigos de La Nueva República, su canal digital. Estamos aquí en Guayaquil, la perla del Pacífico, en la República del Ecuador. Y hoy vamos a conversar sobre un tema importante. Se piensa a veces en la reforma de la justicia. Y yo creo que el tema central es la justicia penal. ¿Qué hacer? No hay fórmulas mágicas, no hay milagros. Pero hay que hacer propuestas que sean creíbles, a las que sí se pueda llegar. Y hoy espero muy grato tener la posibilidad de conversar con una persona a quien yo aprecio muchísimo, quiero muchísimo, el doctor Gustavo Pareja de Muro. Él es abogado senior en litigio complejo, derecho constitucional y penal. Es un experto constitucionalista, corresponsal internacional, analista y articulista de Demos Radio, Demos TV y Diario El Crítico desde el 2018 hasta la actualidad. Es un expositor en el Conversatorio República y Política Criminal, el Colegio de Abogados del Guaya, 27 de abril de 2025, y algo que no está en el flyer, pero el doctor Gustavo Pareja también estudió en Estados Unidos y es un máster en leyes,
graduado en Estados Unidos. Así que Gustavo, gracias por la posibilidad de conversar. En este tipo de conversaciones realmente es sin formato previo, tenemos un tema y vamos para adelante en esta idea que suena a veces como parte, yo digo, del realismo mágico llevado a la justicia, pero bueno, hay que ser positivo. Querido Gustavo, o a veces le digo Gustavito por el cariño y afecto, ¿qué ideas centrales tiene usted con la no posibilidad, necesidad de reformas para buscar mejorar la justicia clave, que es la justicia penal, querido Gustavo? Claro que sí, mi querido doctor. A ver, previo a cualquier tipo de reforma, digamos, de la parte de código penal y de la parte procesal del Código Orgánico Integral Penal, tiene que haber reformas de la estructura del sistema de justicia ecuatoriano. Es decir, en primer lugar, la seguridad del Poder Judicial. Actualmente es función. Yo preferiría que sea poder para que sea separado en origen, pero en el sistema que estamos es función. Tiene que haber seguridad. Es decir, me refiero a seguridad policial para los miembros. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de grave peligro en la cual están totalmente expuestos los miembros de la función judicial a ser amedrentados o incluso eliminados, como ya lo hemos visto. Por ejemplo, en el caso del familiar de Fito, de los familiares de Fito que tenían un tema de lavado de activos y al juez lo matan de una manera vilmente. A Mendoza lo mataron, y después de que había solicitado hablar con él y el gobierno en una declaración equivocada dice no tengo que hablar ni con ningún juez, dijo el ministro, y eso fue un error. El juez se está comunicando con usted porque necesita ayuda. Ahora, entonces, ese es el primer pilar, seguridad, y el segundo pilar es la calidad. O sea, la calidad de la justicia. Pues nosotros sí tenemos un problema de que hay una deficiencia en el modo de selección de jueces y tal vez de otros rangos inferiores, secretarios, etc. Entonces nosotros tenemos que tener un sistema muy bien detallado y bien definido, integrado con la Academia Nacional Privada y Pública para poder hacer el proceso de selección judicial. Deberíamos de tener una escuela de formación judicial y solamente aquellos que aprueben los cursos de la Escuela de Formación Judicial, luego pueden ir al trámite de oposiciones para luego poder ser seleccionados. Entonces, esos dos pilares, creo yo, el tema de la seguridad y el tema de la calidad en la selección, esos son primordiales. Sin esos ahí no podemos tener, uno puede tener los códigos que sean, el procedimiento que sea, legislar todos los tipos penales que uno quiera. De nada va a servir si los jueces no tienen seguridad y no hay calidad en la administración de justicia. Me parece que son puntos a partir. Sí, mire, algún momento un buen constitucionalista joven, cuando le hicieron alguna pregunta relacionada, bueno, ¿por qué la academia llega el momento que debe involucrarse en los procesos de reforma, de nominación, de selección? Y dijo algo como esto: no es tarea propia de la academia. Entonces, ¿de quién? Porque cuando estamos hablando de la academia, estamos pensando universidades, colegios de abogados, federación de abogados. Sí, señor. Mire, y hay un tema interesante también, porque hay que seguir en la línea de denunciar que debe cesar la criminalización a los abogados por el solo hecho del libre ejercicio de la profesión. En un tema en el que yo sostengo y reitero, porque cuando converso todavía con alumnos en clases, ahora más bien de posgrado, les digo, a ver, tengan cuidado con el tema incluso de las compañías que se arman y se venden. No es delito armar una compañía y venderla, pero si el abogado sabe que se quiere crear una compañía para lavar dinero, hoy de droga, de armas, de la minería ilegal, entonces ya el abogado se convierte en parte de la organización criminal. Correcto. Y ahí sí tiene que responder. Claro. Caso contrario, como ha pasado en estos días y ha pasado antes, se busca criminalizar a un abogado como mensaje para que no intervenga. Y entonces en un momento dado se convierte en una situación de riesgo para la seguridad jurídica del abogado. Por supuesto. Ahora, ha habido abogados que lamentablemente se convirtieron en parte de organizaciones criminales. Claro que sí. Algunos, por eso para tener las líneas claras, han sido procesados en casos como Metástasis, Purga, y está bien.
Incluso yo recuerdo que hay por ahí una idea, una propuesta importante en este proceso de mejorar, incluso depurando la administración de justicia, incluso depurándola no solo de los malos jueces fiscales, también de los malos abogados. Por supuesto. Entonces, ahí se hizo una propuesta hace unos días que causó revuelo. En casos de corrupción comprobada, el abogado en libre ejercicio debiera no solo en un momento dado ser penalizado, como corresponde, sino además en su momento hay una propuesta, dice, ese abogado debiera quedar inhabilitado de por vida del ejercicio profesional. Mire, no es exagerado. Alguna vez a lo largo de la vida que yo ya tengo, en otros países es así, así de hecho es, esas son las sanciones, así por es. ejemplo en Estados Unidos. Así es, la barra lo suspende. Así es. Y yo alguna vez conversaba con el Colegio de Médicos, yo, un consultor honorario gratuito del Colegio de Médicos, yo le decía, la ley de Federación Médica, la vieja ley, contempla la necesidad que existía de hacer una suerte de auditoría médica de la actuación del médico, ahí sí como un tribunal de honor. Sí. Y yo le decía, qué buena herramienta que tiene, porque es una herramienta que tiene que ser bien utilizada, porque los malos médicos le hacen daño a la profesión Por supuesto. y para el buen médico. Mire, lo mismo pasa con el abogado. Pero lamentablemente, y yo he estado en los últimos tiempos ya no, cerca incluso del colegio de abogados, del tribunal de honor. Y yo recuerdo, porque si honramos el nombre de este segmento Pensamiento Crítico, se trata de eso, hay que recordar. Colegio de Abogados del Guayas, porque no está en nuestro distrito como abogado, era vicepresidente del Tribunal de Honor. Hace, por la época que probablemente al inicio del gobierno del presidente Roldós, o sea, estaba recordando incluso a Abdalá Bucarán, intendente de policía del Guayas. Estoy hablando de 45 años. ¿Qué pasó? Algunas denuncias en el Colegio de Abogados, Tribunal de Honor, donde, ¿qué pasaba? Algunos abogados, en lugar de cobrar el honorario justo, le mentían a un cliente y le decían, por ejemplo, que iban a tramitar una caución, que esa caución podría ser, como es hasta hoy, se la utiliza menos hoy, pero podría ser un depósito de dinero en efectivo, ¿ya? Una caución económica. Y en la confianza que le tenía, yo recuerdo el caso de una señora, al abogado, ya un abogado ya de bastantes años, con mucho éxito, ojo, pero le había dicho que ese caso necesitaba un dinero para tramitar una caución. Y en la confianza que le tenía al abogado, le llevó el dinero, se lo entregó, pero no le daba respuesta. Y en un momento dado que la señora le dijo, mire doctor, si usted no va a cumplir, devuélvame mi dinero. Claro. Y le dijo, no, déjeme ver. La señora fue al colegio de abogados. Y ese día yo recuerdo el doctor Francisco Nogués Giles era el presidente, yo era el vicepresidente, el doctor Nogués, claro, una institución. Como yo era el vicepresidente, yo pasaba más tiempo en el colegio, el doctor Nogués era bastante ocupado. Entonces, la hicieron pasar a la señora, dice, hay una denuncia contra un abogado. Le digo, hágala pasar. Me contó la historia y conversamos. Y el presidente del colegio de abogados después me dijo, Alfonsito, dice, no les tramite eso. ¿Por qué no? Porque voy para la reelección y este abogado tiene un buen grupo que no sé qué. Yo continué y le dije a la señora, mire, como estaba la denuncia ahí, tome esta denuncia, yo le ayudo a redactarla, váyase a la Fiscalía Provincial del Guayas. Estaba el doctor Florencio Quevedo Palomeque, buen fiscal provincial, como dicen los montuyos de nuestra tierra, jodidísimo, de la época de Edmundo Durán Díaz, que lo había nombrado fiscal provincial. Edmundo Durán lo nombró por ser, pero en ese tema que hablamos y luego retomamos la idea, estos nombramientos, el fiscal general nombraba a sus fiscales provinciales, pues. Que como debe ser. Como debe ser, buscaba los mejores, pues, Por supuesto. para evitar estos concursos amañados y amarrados. Y una cosa, doctor, me disculpa si le interrumpo. No me interrumpe. En honor a la institución como es, si es Fiscalía General del Estado, lo correcto es que entre órganos verídicos y transparentes del Estado se elija. Es decir, terna del presidente de la República, que es el representante legal del Estado, Sí. y elección del Parlamento.
del Poder Legislativo, como en los Estados Unidos, en vez de hacer toda esta maraña oculta de este reparto en el proceso que se hace en el Poder de Participación Ciudadana y Control Social, que es como se elige de forma indirecta. Entonces, ¿qué pasa? Se quita la transparencia de la elección de estos otros órganos del Estado. ¿Ya? Y eso ahí hace que, se presta la suspicacia, el amarre, los empujes, etcétera. Y evidentemente la población dice, no, el Consejo de Participación Ciudadana, según sus intereses, ve cómo se acomodan y ven a quién ponen. Cambio, cuando ya queda totalmente clarificado que es entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya sabemos quiénes son los responsables. Sabemos a quién señalar, además. Sí, claro. Entonces me parece que y es la responsabilidad de quien lo nombra. Exactamente. Es su prestigio. Es su prestigio. Y busca quienes lo acompañen. Entonces, mire, como anécdota, la señora, yo le digo, mire, vaya donde el doctor Florencio Quevedo Palomé, que él sí la va a atender. Así que la señora se sentó, la atendió, y después le corto cómo termina la historia. Yo, el presidente del colegio, le dije, mira, ya ahí está la denuncia, la señora va a ir a la fiscalía. No le hubiera sugerido nada. Es la última vez que yo me involucré en tribunales o no. Le dije, ¿sabes qué? Muchísimas gracias. No, me dedico a estudiar y a publicar y a dar mis conferencias, mis clases. Yo ya no vengo más para acá. ¿Qué pasó ahí? El doctor Florencio Quevedo tomó la denuncia y le dijo, llámelo al abogado. Él lo llamó, porque un día me dijo, oiga, doctor Samán, usted me mandó una señora por un tema de un abogado pillastre que le estaba robando. Sí, doctor. Y me contó, ¿sabe cómo se solucionó? Lo llamé. Sí, doctor, qué gusto, doctor. No, el gusto es mío. Dice, vea, doctor, usted le devuelve ese dinero a esta señora que usted le está robando para hacer gráfico. Claro. O, doctor, yo me encargo, no le digo que lo voy a perseguir, pero sí que lo voy a procesar. Claro. Tiene una semana para devolverle el dinero. Aquí está la señora y quiero que la señora venga acá y me diga que usted le devolvió. No voy a hablar más con usted. Me dice, doctor, le devolvió el dinero. Claro. Entonces, fíjese, actuación inmediata. Y retomamos la idea de la importancia de la designación. Jaime Roldós probablemente tuvo el mejor equipo de trabajo porque él se desliga de su tío don Asaf Bucarán, porque ahí la gente decía Roldós a la presidencia, Bucarán al poder. Correcto. Como Cámpora en Argentina. Sí, Cámpora a la presidencia, Perón al poder. No, Roldós fue el presidente y tenía el poder. Y se desligó del tío. Él nombró porque el tío tenía a sus amigos. Que se le hizo oposición, de hecho. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo al doctor Carlos Feró Blum, su profesor, gran orador, le dijo, vea, profesor, quiero que usted sea el ministro de gobierno. Jaime, yo tengo mis actividades, ayúdeme, profesor. Galo García Feró, maestro, quiero que sea ministro de educación. El segundo a bordo, porque el ministro nombraba a su segundo a bordo, Vladimiro Álvarez. Ya, entonces, fíjese usted, Hugo Ordóñez Espinosa, contralor de Cuenca. Don Hugo, lo conozco. Sí, presidente, quiero que sea el contralor. Me acepta. Al doctor Parducha, Nicolás. Profesor, quiero que usted sea el procurador general del Estado. Así lo llamó Edmundo Durán, porque Edmundo después es mi compadre y amigo. Trabajamos en el proyecto de procedimiento penal del 2000. Y Jaime Roldós le dijo, profesor Durán. Buen código. Maestro, gracias. Le dice, maestro, quiero, sí, el de hoy se mantiene en la misma línea. Le dice, maestro, quiero que usted sea el fiscal general. Oye, Jaime, yo estoy dedicado a trabajar. Maestro, ayuda a la patria, por favor. Claro. Dice Alfonso, tanto Jaime me insistió que le dije que bueno. Entonces el presidente presentaba lo que usted sea la terna, y el Congreso no se complicaba, elegía al mejor, porque la teoría es que el que iba número uno era el mejor de todos, entonces nombraba al número uno. ¿Y eso qué hizo? Una Fiscalía General del Estado que un ejemplo, el mejor fiscal que este país ha tenido se llama Edmundo Durán Díaz. El resto es mentira. El resto son de esos parches que se sacan debajo de la manga. Y yo una vez le dije a Edmundo, ¿cómo hace con los fiscales? Claro, no había tantos fiscales como ahora, pero me decía, mira, él era el gran auditor de la Fiscalía. Me decía, había una queja, le decía al fiscal, envíeme el proceso. O lo traía Alfonso, y yo le decía, espéreme un momento afuera en la Fiscalía General, donde el mundo atendía con la puerta abierta. Nada de top secret. Revisaba y revisaba, dice Alfonso, lo sentaba. Y si había sido mi alumno, lo miraba a la cara fijamente y le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué usted hizo esto? No, doctor,
Y si no hubiera sido mi alumno, ¿qué pasó? Usted no tuvo quien le enseñe, usted está actuando mal. Dice Alfonso, si era un hecho sumamente grave, yo le decía, ¿sabe qué? Le voy a hacer una gran sugerencia. Usted salga y vaya renunciando. Y yo me olvido de usted. Pero si usted no renuncia, entonces usted se va a acordar de mí. Porque aquí usted actuó mal. Correcto. Dice Alfonso, yo de esa manera, a la gente que tenía que irse se fue del cargo. Entonces, tenía una fiscalía muy respetable, muy confiable. Ese es un gran ejemplo de lo que sí se podría hacer, por ejemplo, en la Fiscalía General del Estado, que hoy es la columna vertebral del proceso, porque es el titular de la acción penal que tiene un poder demoledor. Que lamentablemente ha pasado, que ha servido para perseguir abogados, amedrentar incluso al eventual cliente del abogado. Y ahí yo sí lo digo públicamente. Ni la Federación Nacional de Abogados, y aquí menciono ni el Colegio de Abogados del Guaya, ni el Colegio de Abogados de Pichincha, para hablar de los más, de pronto, de mayor connotación, ni he visto tampoco el Colegio de Abogados de Cuenca, porque si hizo el allanamiento a unos abogados en Cuenca, un estudio jurídico, con el famoso cuento asociación ilícita, que es todo y es nada, delito de peligro abstracto. Claro. Así es. A ver, querido Gustavo, ¿ha habido alguna protesta en los colegios de abogados? Cero. Ninguna. Qué pésimo precedente. ¿Por qué? Porque el abogado ecuatoriano ni siquiera es protegido por sus propios gremios. Claro. Entonces, en este tema incluso de la inhabilitación, que es una propuesta que existe, yo les decía alguna vez como consultor del Colegio Médico, pero si la ley de Federación Médica permite, ustedes tienen la posibilidad de hacer una auditoría, y en los casos manifiestos de mala práctica es un peligro ese médico para el ejercicio, porque incluso lo pueden suspender provisionalmente, y en casos donde una conducta reiterada de mala atención profesional por desconocimiento del médico, o en otras ocasiones por acto de mala fe, o los médicos que se dedicaban a las maniobras abortivas, que era un gran negocio, claro. Yo les decía, mire, gran favor le haría a la clase del médico, que el Tribunal de Honor lo suspenda provisionalmente, y en casos gravísimos que le impida el ejercicio profesional. Y si eso pasa con el médico, debiera pasar con el abogado, debiera pasar con el ingeniero, el calculista que atraca. Así es. Hay contadores que hacen pelo y barba de las contabilidades. Así es. Y lo hacen, y de pronto lo hacen tan mal que el día que revienta un problema la factura la tiene el cliente, porque claro, escribió el contador que era el más sabido, el más avispado, y termina creándole un problema grave a su cliente que ha confiado en su contador. Exactamente. ¿Qué tiene que ser un contador honesto? Decirle, ¿sabe qué? Pague, pues si usted gana, pague. Claro. Tiene cómo pagar. Entonces, me tomé el tiempo con ideas que sí son interesantes en esa línea de pronto regresar a la modalidad. La Corte Suprema se ponían ternas. El doctor Zavala Vaquerizo llegó a la Corte Suprema, llegó con una terna que calificó. El doctor Carlos Julio Rosemena Monroy llegó a la Sala Civil con una terna, porque la mayor calificación, yo recuerdo, Ramírez Álvarez llegó a la Corte Constitucional, perdón, a la Corte Suprema, a la sala laboral, porque era un maestro en laboral. Entonces, claro, usted buscaba a los juristas, y yo recuerdo una ocasión que un legislador en pleno Congreso matizó haciendo una broma, pero interesante, porque comenzaron a mencionar los nombres. Estoy imaginándome, sí. Doctor Jorge Zavala Vaquerizo, autor de una obra ecuménica, después la obra del maestro Zavala, llega a 11 tomos, asumamos ese tiempo, 6 tomos, más la publicación de parte especial, porque el maestro realmente parte general, más especial. Sí, y entonces, catálogo de delitos. Así tenía una colección formidable. Entonces, se iban mencionando los nombres. Víctor Hugo Vallas, formidable jurista de la Sierra, y algún legislador de la Sierra llegó a decir, punto de orden, sí, le dijo el presidente, en la época de Roldós. Señor presidente, dice, la verdad es que aquí lo que estamos escuchando son un montón, los nombres de un montón de vacas sagradas. Entonces, un legislador de la costa, de la provincia de Los Ríos, le dijo, señor presidente, hago una objeción al punto de orden. Sí, legislador, porque no son vacas sagradas, querido legislador,
son toros sagrados, le digo. Precisión, claro, pero fíjese usted, más allá de la broma, cómo se podía discutir públicamente, que ese es un punto interesante en esta propuesta de mejorar la justicia penal. Por supuesto. Hay que transparentar no solo el ejercicio, la actividad del juez, del fiscal, de los abogados defensores, de la designación. Claro. Entonces, ese es un punto, ahora que se habla mucho de la reforma, que se quiere reformar con enmienda a la Constitución, y el Código Orgánico Integral Penal ya lleva como 100 reformas en 2014, en 11 años, y está bien si las reformas van a servir. Y el Código Orgánico de la Función Judicial, donde ya en primera sé que pasó la propuesta Correcto. de juicio por jurado, que fue más una propuesta del presidente, no hubo algunos de sus asesores, le dijo, hay que pensar en la conveniencia o no de discutirlo de esa posibilidad. Pero fíjese, la posibilidad cierta de mejorar con ideas de lo que antes fue. Claro. Más allá de que también se justifique, totalmente de acuerdo con usted, Gustavito, que debe haber procesos reales de capacitación. Y yo le preguntaba incluso a usted por qué está al margen de la docencia formal, y usted me dice, no, bueno, usted está en las conferencias, interviene en conversatorios, en coloquios y hace propuestas que también son positivas, pero como ustedes trabajan incluso con Andrés Santos y otro grupo de interesantes abogados que son de la generación de los millennials, bueno, trabajar con propuestas de reforma que puedan servir para que sean llegadas a la Asamblea, donde incluso hay la mayoría para cualquier propuesta de reforma, porque también se habla de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial. Se está pensando en la importancia de reformas incluso a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que podría servir, porque usted hace constitucional, como un mecanismo que permita marcar la cancha, porque, la Corte Constitucional... Yo voy por la misma línea que usted. Claro, el secreto está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, claro, para delimitar el verdadero poder de la Corte Constitucional. Sí, lamentablemente yo no hablo mal de la capacidad, de los conocimientos. Conozco algunos, los he conocido muy joven, por ejemplo, Ali Lozada, cuando él estudiaba con el maestro Tienza en Alicante, en España, y venía el maestro Ali Lozada venía que era estudiante recién graduado en Alicante, venía con el profesor Agiló y venía el maestro Atienza, y hacían en una jornada 40 horas en la semana de argumentación jurídica en 8 horas diarias. Claro, no, era una artillería a puerta cerrada. Claro. Tomábamos café al mediodía y seguíamos escuchando a la Escuela de Alicante. Entonces, hay gente sí valiosa, pero yo creo que se desbordó en un momento el ámbito de la competencia de la Corte Constitucional. Yo creo que es notorio. Entonces yo pienso que ese desborde puede tener un mecanismo de contención que en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por supuesto. Que fíjese usted, y solamente menciono, yo tengo algún comentario pequeño en una publicación. El tema del prevaricato debería, porque tienen que ser también susceptibles a prevaricato, ejercen función jurisdiccional y debería de delimitarse cómo se articularía una situación de prevaricato en el Código, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sí, a mí me parece que eso es una de las, digamos, es una de las barreras para poder contener a la Corte dentro de su provincia o margen de poder constitucional. Llamémosle un control reforzado desde su propia ley. Exactamente. Porque, ojo, hay que recordar también que donde surgió la idea de que no cometían prevaricato los jueces en general constitucionales fue por la primera corte. La cervecera. La cervecera. Sí, eso ya Ollarte una vez escribió un artículo hace poco, sí, que fue muy contundente. Pero mire, es que había un tema de fondo. Había el reclamo de los trabajadores y algunos han muerto, sí, la Cervecería Nacional. Así es. Y entonces la Corte Cervecera dijo que la reclamación tenía que ser a la final en pastilla, derivada al ámbito laboral y no al ámbito constitucional. Pero eso ya estaba prescrito. Entonces, no sé, algunos ya, o la familia, algo han conseguido. Y la Corte Constitucional Cervecera, pues cervecera porque sí, por la forma como falla a favor de la cervecería, dice incluso ahí deja constancia, porque los jueces constitucionales no cometen prevaricato, así se fueron pegando una autobañada. Exactamente, autoinmune. Así es, y ojo,
en su momento, hay que recordar la historia, con ese argumento, todos los jueces en el país que actuaban como jueces constitucionales decían que eran inmunes en también. abuso Así del es. derecho, no, dice, no nos va a pasar nada. Y caso real, en Guayaquil, porque la historia está allí, la historia no miente, había un caso de una señora que era la cónyuge de alias Gerald, que decía que quería ser el Pablo Escobar ecuatoriano. Sí, Ojo. claro. A la Ese señora era de la- los choneros, era Sí. Gerald. Sí, la señora la procesan por lavado de activos, porque tenía bienes que no podía justificar el origen. El hecho cierto es que, y bueno, ahí hay mucho material, porque el tema del lavado de activos de pronto es un delito en el cual es estructuralmente doloso, y si no actúa con conocimiento y con la intención, de pronto que puede haber hasta un error de tipo insuperable o invencible, pero si el dinero tiene origen ilícito tampoco va a beneficiarse. O sea, Claro, hay como exacto. salir en el tema. Pero esta señora la procesaron, los abogados le sugirieron que vaya a procedimiento abreviado, negociaron la condena y le pusieron 3 años. Pero ¿qué pasa ahí? Los abogados vivarachos le dicen, no, si mediante acción extraordinaria de protección o habeas corpus, una de las garantías constitucionales, ella va a salir, y se van a la carga. Y resuelve una sala de la Corte de Guayaquil. Ahí fue propicio lo que se hizo, sí. La Fiscalía los allanó, les encontró dinero a los jueces en efectivo, los jueces presos. Incluso por ahí marchó hasta el presidente de la Corte de aquella época. Parece también le dieron un buen aletazo y fue condenado después de unos años. Y entonces el argumento era que como era una acción de protección, entonces no había prevaricato. Y con eso, porque cuando los procesan, a ver un momentito, somos jueces constitucionales. Claro. Y de acuerdo con la resolución de la Corte Cervecera, no hay Así es. delito. Entonces, Después la otra corte tuvo que hacer Exacto. cambio de precedente. claro. Pero entonces, no es que recordaba este tema porque ya la Corte Constitucional ya cambia. Claro, los precedentes son como los antecedentes, pero no son inamovibles, no están escritos en se llama piedra. ruptura de precedente. Claro, ruptura de precedentes si es debidamente fundamentado, que es lo que hicieron, pero no. Sí, hoy sí hay responsabilidad por prevaricato. Sí. Ahora, usted quiere el control reforzado, usted puede poner en el Código Orgánico, la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional, y en caso de actuación manifiesta contra la ley expresa, también podrá hacer, ahí puede haber control. Eso. Claro, el control por Congreso o la Asamblea puede ser causal de destitución de ese juez o También esos jueces. Otra, por ejemplo, no puede dictar la Corte Constitucional políticas públicas. Eso debe estar dentro de las, digamos, de las prohibiciones o cosas que la Corte Constitucional no debe hacer. Una cosa es que la Corte Constitucional resuelve un tema de derechos fundamentales, o algún tema que sea de cuestión constitucional, y que tenga que el Estado aplicarlo, pero la política pública administrativa no puede venir redactada de parte de la Corte Constitucional, porque eso sería una usurpación de poder. Yo sé por qué lo dice usted, porque en un momento dado, hace un año y algo más, más o menos un año, la Corte dijo, Dios ordenó al gobierno que cree una comisión de seguridad. No eran funciones propias de la Corte. Y fíjese usted que ahí hubo un silencio total, porque si hubiera habido competencia de la Corte, el incumplimiento es hasta causa de destitución. Así es. Imagínese usted. Así es. Pero como le digo, ¿y qué es lo que le pasa a la Corte? O sea, la Corte está dictando política criminal de seguridad ciudadana. ¿Sabe que sea ejecutivo? Así que es. gobiernen. Entonces, a mí sí me parece que hay que establecer líneas claras. Claro que sí. Incluso para la tranquilidad de la propia Corte Constitucional, que yo sostengo tiene buenos jueces, buenos magistrados, sin duda que sí. Ninguno de ellos ha sido pública ni en privado siquiera ha sugerido un acto de corrupción vía un cohecho. No va por ahí. Pero es que, Yo tampoco creo que va por ahí. mire, Sí. pero ¿sabe qué? Ahí hay que, la idea del concepto de corrupción, que lo maneja, por ejemplo, una de Naciones Unidas, Transparencia Internacional. Sí. La corrupción también es un acto de abuso de poder. Sí, claro, por supuesto. Ojo, la corrupción moral o la corrupción política. Así no es. siempre es el tema de la corrupción de tipo criminal o económica. Claro, Sí. o sea, abuso Totalmente. de poder. Eso es corrupción política. Claro. Sí, señor. Entonces, y ese abuso del poder puede provenir de la Corte Constitucional, Sí. de la Fiscalía cuando persigue a Por los supuesto, abogados. es lo que comúnmente vemos. Así es. Entonces, es interesantísimo cómo se puede desarrollar una serie de ideas con estas propuestas de reforma
que deben ir en esa línea. Un tema también interesante, pero mucho, estoy pensando yo en la conveniencia que puede significar para el Ecuador pensar en adoptar el modelo que permite el juzgamiento en ausencia. Claro que sí. En ausencia. Tenemos 4 casos. Peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. Cuando yo he buscado la exposición de motivos, porque viene de la Constitución del 98, Gustavito. Así es, ¿ya? correcto. Yo, la única explicación que yo he encontrado para mí es que como se hablaba de combatir la corrupción, se ha dicho que es imprescriptible, y entonces se puede juzgar en ausencia, pero bueno, nadie ha cuestionado la convencionalidad de esa propuesta. Claro. Y la posibilidad de ir juzgamiento en ausencia en la discusión, ¿qué significaría? Primero, no a la impunidad. Correcto. Va a concluir. Así es. Para potenciales víctimas, la posibilidad con un proceso concluido de llegar a reparación integral. Por supuesto. ¿Ya? Y lo otro, prejudiciable. No tiene que estar preso en cárceles como esta, más de 600 muertos puede estar fugado en libertad igual. Y se defiende, o sea, se respeta el derecho al debido proceso. Así es. Tiene que saberlo, declaran en contumacia o rebeldía. Y para el caso, cuando a veces miramos el primer mundo y el mundo europeo, Alemania con delito a partir de 6 meses va a juzgamiento en ausencia. Claro. Lo tiene Italia. Y se lo puede tiene comparecer Francia. a través de procurador, Así el que es. está ausente. O sea, no Así, hay... lo tiene España. Entonces, yo pienso que esa puede ser una propuesta muy interesante. Argentina lo aprobó en febrero del 2025, este año, lo que está terminando. ¿Qué permitió como positivo en Argentina? Estaba el famoso caso de AMIA, Sí, claro. el atentado terrorista. Correcto. que tiene 15, 20 años. Sí, un poco más, ya en los años 90. Fue en la Claro, década de sí, los 90, y fíjese, casi 30 años. Casi 30 años, sí. Y estaba ahí congelado, ¿por qué? Porque los imputados, incluso por ahí había un emir, no sé cuántito, ya de esas figuras importantes en el mundo árabe, imputado porque había sirios, había libaneses, y estaba en suspenso. Pero se dicta la ley en febrero del 2025, el juez Daniel Rafeca, que es profesor de la UBA de Buenos Aires, una vez que sale la ley, la revisa, busca estándares europeos, criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hace un formidable fallo, Daniel, de más de 100 páginas, donde analiza la posibilidad, ya estaba convertida en ley, de aplicar esa ley a un caso que estaba congelado. Ojo. Sí. Entonces, al final de su estudio muy sesudo, Rafeca dice que el principio de legalidad o de reserva para la ley sustantiva, no de la la ley procesal, sustantiva y correctísimo. no la procesal. Y de hecho así está nuestro título, el título preliminar del Código Civil, que es, digamos, donde se desarrolla la teoría del derecho nacional, al menos en su génesis, en su origen. Entonces, Precisamente, que es el derecho sustantivo el que es decir, irretroactivo, pero no el derecho procesal. Es decir, opera el derecho procesal que está vigente al momento en que se introducen las acciones. Así es, que es lo que o dice, que se hace el procesamiento. Sí. Y Rafeca hace todo este análisis no a la impunidad y dice, procede el avance, y ahí viene el reclamo. Plantearon acciones constitucionales, temas de la nulidad, apelaron de la continuación y consiguió el recurso, y ya la Corte de Buenos Aires resolvió que la actuación del juez era una actuación ajustada a la Constitución argentina, ajustada al Pacto de San José, a los estándares internacionales, y el proceso hoy continúa. Claro. Ese es un buen ejemplo, Gustavito, Totalmente. de lo que podría significar una ley para juzgamiento en ausencia. Este que agarraron en España, se me fue el nombre, el que agarraron en España, de aquí, que era de la mafia ecuatoriana. El Pipo. Pipo. Ya. Pipo. Por todavía no lo han mandado a Ecuador. No. A ver, y es probable que no lo manden porque tal vez lo vayan a procesar allá por otro delito. Entonces, si no viene acá, de todas maneras se lo debería jugar en el Ecuador por los delitos que él ha cometido. Se lo puede jugar en ausencia. En ausencia. Y ese juzgamiento en ausencia no viola su derecho a la defensa, porque él igual puede defenderse. Busca a los mejores abogados para que lo Por defiendan. supuesto, y se va a defender. Entonces no habría ninguna razón para la cual se pudiera considerar que es inconstitucional o que atenta contra derechos fundamentales el que se pueda juzgar en ausencia. Ahora, respecto también, usted estaba hablando respecto al prestigio, de cómo se nombraban ciertos miembros de órganos sensibles del Estado. Y claro, ¿por qué se da ese prestigio? Porque al ser de manera frontal aquellos que son elegidos como representantes del pueblo, presidente y parlamentarios o legisladores, y entre ellos se hacía la selección por ternas,
y designaciones posteriores de quienes iban a ocupar esas posiciones en estos órganos de control o estos órganos de vigilancia del Estado. Y me queda claro que en el caso de la Fiscalía, con ese sistema, es verdad lo que usted dice, esto es empíricamente demostrable, la calidad de la Fiscalía era mejor. Y también lo podemos ver en otros países de la región, por ejemplo en Colombia, que también tiene ese sistema de que es ejecutivo y legislativo. La Fiscalía General del Estado de Colombia es una fiscalía muy potente, que si usted se tiene que acordar desde el abogado Gustavo de Grave, que había sido en principios de los 90, que fue realmente el que se carga el cartel de Medellín, ¿no? Entonces se demuestra la potencia por el prestigio de aquellos que formaban parte de esa fiscalía al ser transparente el sistema de elección de los miembros o las cabezas de esos organismos del Estado. Ahora, respecto al tema de otro tipo de reformas que se puedan hacer, doctor, que a mí me parece, son reformas sencillas. La del juzgamiento en ausencia es totalmente necesaria. Totalmente necesaria. Para mí es una cuestión que es clave. Ahora, que los fiscales puedan prevaricar, que los abogados puedan prevaricar. Esto ya es una cuestión ya de reforma sustantiva respecto a tipos penales. Y también que no los jueces, pues los jueces tienen que tener cierto margen de discreción, pero comprobado, y esto se hace una reforma procesal penal, comprobados ciertos requisitos objetivos, el fiscal tiene que estar obligado a pedir prisión preventiva. Entre esos requisitos objetivos que sean delitos de alta peligrosidad o de alto daño, pues no, evidentemente no debería estar obligado a pedir prisión preventiva por una estafa. Creo que hay que tener un balance en cuanto a la política criminal. Entonces, que sea el fiscal el que esté obligado a solicitar la prisión preventiva para que el juez califique según esos patrones objetivos que están determinados en la ley. Son muy sencillos de y usted agréguele algo. Tomará en cuenta la gravedad del delito. Punto, ya. Punto, se acabó. No puede, oiga, 100 toneladas de cocaína. Y mire, la Constitución del Ecuador, artículo 77, numeral 1, que es la parte que se habla de la prisión preventiva, tolera la enmienda para introducir el elemento de peligrosidad, que debería hacerse. Mire, una enmienda que la Corte Constitucional no lo va a impedir, va a considerar que eso sí es susceptible de enmendadura. Sí, mire, yo reviso material del sistema interamericano. Claro, yo esa parte no la comparto, pero igual la conozco, la cito en mis publicaciones. Sí. La Corte Interamericana básicamente dice que lo ha tomado la Corte Constitucional, que lo que no puede faltar para dictar la prisión preventiva dice peligro de fuga y el riesgo de la obstaculización procesal. Por supuesto. Ya. Que está legislado en Colombia y en el Perú. Claro. Incluso dice que deben estar reunidos copulativamente ambos. No basta el riesgo de fuga. Juntos. Exacto, juntos. Correcto, sí. Le agregamos juntos y revueltos. Sí. Pero no dice, la Corte jamás lo ha dicho, en esos criterios de interpretación, que no se debe tomar en cuenta la gravedad del delito. Claro. Porque ese tema de la gravedad del delito es un tema que sí lo toma en cuenta los tribunales europeos y los españoles. Por supuesto. Porque en el tema de la caducidad de la prisión preventiva, que la convención no dice 6 meses, 1 año, no. Dice el derecho a ser juzgado en tiempo prudencial y razonable o ser puesto en libertad. En las legislaciones internas. Exacto. Porque, y también el Pacto Internacional dice en el artículo 5, la Convención Americana del 7, estoy citando de memoria, es que el texto es el mismo. El derecho del ciudadano a ser juzgado en tiempo prudencial, en tiempo razonable o a ser puesto en libertad. Y España, tampoco la vieja ley de enjuiciamiento criminal, aunque ya hay ahora un proyecto de reforma de un modelo que parece que quería el modelo acusatorio, interesantísimo, pero muy moderno. Pero cuando se ha discutido, yo recuerdo el Tribunal Constitucional Español, que usted sabe que hace un control de constitucionalidad como esto el Tribunal Constitucional Alemán. Así es. Cuando estaba el profesor Jimeno Sendra. Son gemelos realmente. Claro, son sistemas gemelos. El profesor Jimeno Sendra toma los criterios como ponente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué dice? La complejidad del caso. La complejidad del caso va de la mano con la peligrosidad. Pero por supuesto. Un caso de delincuencia organizada es complejo, no es lo mismo que llevarse un celular, por supuesto, ya, o una cartera, sin duda, que un caso de delincuencia organizada, tráfico internacional de drogas, de armas, de migrantes, etcétera, ahora con el tema de la minería ilegal. Ya, entonces, son de tramitación compleja, pero por supuesto, entonces, dice, para efectos, ojo, de la caducidad se toma en cuenta. Entonces, la tramitación compleja. 2, la actuación, la diligencia
de los operadores de justicia. Con el modelo acusatorio, para España hablaban todavía de juez, ahora juez y fiscal. ¿Con qué diligencia? Y lo otro interesante, la conducta del justiciable, esto que torpedea, que se enferme el abogado, se corta las venas, no va a la audiencia, es una conducta obstrusiva, como llaman en Colombia. En Colombia, la conducta obstrusiva del justiciable impide la caducidad. Sí. Entonces, en España, caso a caso. Esa es una idea interesante. Claro que sí. Es una idea interesante porque, imagínese usted, los tribunales tienen que desarrollar, claro, los precedentes que hablábamos hace un momento, que tienen en un momento dado son precedentes que son incluso vinculantes o obligatorios. Entonces, sí se puede mejorar este tema del control. Yo personalmente lo vengo diciendo, la gravedad del delito tiene que ser tomada en consideración como un baremo importantísimo para que sea necesaria la prisión preventiva. Pero por supuesto. Entonces, reglas claras para que no haya este resquicio. Es que además complementa. ¿Por qué? Porque al existir el elemento de peligrosidad según la gravedad de la infracción, se le da contenido a la posibilidad del riesgo de fuga, pues, porque ya genera de por sí para el análisis un parámetro objetivo. A ver, objetivamente es más probable que vaya a fugar alguien que está en una asociación ilícita o en un crimen, una institución de crimen, un grupo de crimen organizado realizando narcotráfico o tráfico de armas en comparación con una persona que ha hecho una mera estafa y que debería todavía comprobarse, pero puede ser una cuestión civil, etcétera. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la peligrosidad o el elemento de peligrosidad da también pie o contenido para la situación de obstaculización de la justicia. Claro. ¿Por qué? Porque a mayor peligro del delito que se está persiguiendo, es más probable que realice conductas de tipo activas, peligrosas para mutilar el proceso o para destruirlo aquel que está siendo procesado. Matar fiscales, con eso es lo que me refiero. Amedrentar jueces, asesinarlos, no sé, quemar el expediente, robarse las pruebas, etcétera. De hecho, lo han hecho. En Colombia lo hicieron los carteles de la droga, pero lo hicieron durante algunos años, desde la década de los 80 hasta la década de los 90. Incineraron procesos, mataron jueces, fiscales, secretarios, amedrentaban, perdían los expedientes. Entonces de repente usted tenía una situación de que Pablo Escobar no tenía ninguna causa abierta en Colombia. Y cuando él se entrega en la catedral, él tuvo que hacer una confesión de un delito de tráfico de drogas a Francia. Entonces, por eso fue que en Colombia se hacen todas estas reformas procesales penales precisamente para que la obstaculización de la justicia como un elemento de peligrosidad esté como un parámetro para poder calcular o determinar si opera o no la prisión preventiva. Para mí deberían estar los tres plenamente identificados. El sistema convencional sí lo permite porque no lo prohíbe. No. Entonces debe estar totalmente... Y claro, y el derecho comparado, la costumbre internacional está totalmente el sistema europeo. Claro. Porque yo digo, mire, que el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial, que yo sostengo que hay que mantenerlo, yo siempre lo invoco en audiencia, esto le digo, ¿por qué es importante hablar de doctrina? Porque el propio Código Orgánico de la Función Judicial dice en Ecuador que hay que cuidar las fuentes del derecho a la doctrina y a la jurisprudencia. Y no le dice la jurisprudencia ecuatoriana. Claro, la comparada también. Busque la europea, busque el sistema. Judicial, claro. Y en este tema de la caducidad de la prisión preventiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó exactamente los parámetros del Tribunal Europeo, lo repitió. Y en la discusión que se daba al interno dijo, bueno, hay que pensar y adoptar los criterios que tiene el Tribunal Europeo. Y mire, en esa opinión consultiva que emite la Corte con respecto a la prisión preventiva, toma los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo repite, lo que ya viene haciendo el Tribunal Constitucional Español en la época del maestro Jimeno Sendra. O sea, hay un sólido precedente que puede y que debe servir. A ver, hay un tema que, y ahí sí por su gran formación, usted estudió en Estados Unidos, en estos días se está especulando, como usted habló de Pipo, yo le digo lo siguiente, a ver, el riesgo con Pipo, lamentablemente en el tema de Villavicencio, ya historia culminada, no funcionó una cápsula de seguridad, nada, la policía no hizo un barrido de seguridad, lo mataron viniendo de este lado. Fue un déficit total del cordón por lo de seguridad. menos fue negligencia, total. A lo mínimo.
por lo menos, porque además la policía conocía de esa célula que había ingresado a Colombia, tanto así que lo detuvieron. Al uno lo remataron cuando lo tenían en la fiscalía herido y a los otros 4 lo ataron al rojo y lo mataron, no dejaron ningún testigo para que no hable. Como que hay bastante espacio para la suspicacia con todo Pero eso. por supuesto. Entonces, ¿ahora qué pasa? Si Pipo, dicen ahora parece que ya no es Colón Pico, sino Pipo, el papá de los lobos. Entonces, a ver, si fuera así, siempre habrá un riesgo que Pipo venga acá y lo terminen matando en la roca, en la cárcel del encuentro, para que no hable. Lo otro, por eso la pregunta a usted que estudió incluso en Estados Unidos, conoce mucho más que cualquiera de nosotros el tema. ¿Por qué hay investigación abierta en Estados Unidos por el tema de Villavicencio? Le voy a contar lo que yo he escuchado. Yeah. Y hay un chat incluso que en su momento tenía la fiscal general, Diana Salazar, con Ronnie Aliaga, donde ella le dice que efectivamente FB, Fernando Villavicencio, trabajaba para alguna agencia de Estados Unidos que incluso colaboraba, colaboraba y que eso se lo había confirmado el embajador. Sí, dice que esa es una de las razones por las cuales ella no va a Estados Unidos, porque ella no tenía por qué mencionar ese hecho. Eso estaba bajo cuerda, pero lo dijo. Entonces, hilando en la misma línea, aunque sea fino, he escuchado ya a más de una persona decir que Estados Unidos sí tiene una investigación abierta por la muerte de Villavicencio. Te dice, ¿qué tendría que hacer por razones territoriales? No sé. Pero si él era un colaborador, entonces podría ser que sí. Claro. Entonces, allí, ¿cuál es el sitio ideal para que vaya Pipo? Estados Unidos. Estados Unidos. Claro. Porque sí, como él tiene problemas por tráfico internacional de cocaína, y Estados Unidos declaró al grupo de los Lobos como grupo terrorista. Como grupo terrorista y objetivo de alto valor. Objetivo militar. Y entonces, si él es el líder de los Lobos, es fácilmente puede ser llevado a Estados Unidos por droga, porque es la cabeza de los lobos. Eso hay que hacer el acuerdo, digamos, entre los diplomáticos. Es decir, nuestras cancillerías, la nuestra y la de Estados Unidos, hacer el acuerdo para que los norteamericanos estén estimulados a realizar este tipo de traslado de Pipo para que sea procesado en Estados Unidos. A ver, hay una usted conoce, claro, sí, usted hay una probabilidad, hay dos probabilidades, o sea, hay dos posibilidades por las cuales puede ser que exista este proceso. O por lo menos hay una investigación. El tema de Villavicencio. Uno es eso, de que él era colaborador de información con agencias norteamericanas, por lo tanto protegidas. Entonces, al ser asesinado, hay una afectación al procedimiento norteamericano. Entonces, tendrían que responder en los Estados Unidos por esa afectación al proceso, por el tipo penal específico que sea por la obstaculización del proceso. ¿Por qué? Porque el cooperador o aquel que brindaba la información, el informante, fue eliminado. Esa es una probabilidad. La otra es que la orden para el asesinato haya provenido de Estados Unidos. Estoy especulando, estoy diciendo que esta es otra posibilidad. Es decir, que el autor, lo que se llama autoría intelectual, ¿no?, o el autor mediato, haya estado en territorio norteamericano. Entonces ahí sí, ese crimen sí es justiciable en los Estados Unidos. Claro, y como hay personas que están incluso imputadas en el caso, exacto, que viven en Estados Unidos, que son ecuatorianos, exactamente. Claro, si la autoría intelectual, estamos especulando, no sabemos si es por eso, pero por supuesto, pero dentro la posibilidad que un autor mediato, claro, sí, viva allá y de ahí vino la orden, podría dar esa posibilidad, además que se está en proceso de investigación. Por supuesto. Y lo importante es tratar de conocer quiénes habrían, mire, que no nos podemos quedar solamente con los autores materiales. No, alguien dio la orden, alguien pagó. A ver, el tema, mire, este es un tema que yo quería conversar con usted. El tema de los niños de Malvinas, de los 4 chiquitos, unos muchachitos, 2, 3 de ellos eran todavía infantes. 11 años. Y uno era 14, 15, creo que el más grandecito. 2 de 14 y uno de 15. Mire, ahí hay unas cosas en ese proceso que me dejan la duda. Yo lo que quiero saber de ese proceso es la verdad, no lo que diga el cooperador, porque usted sabe perfectamente que los cooperadores dicen hasta misa con tal de poder salvar el pellejo. Sí. Ya. Y se van a inculpar, porque hay unas inconsistencias respecto a cómo se han tratado los hechos. Eso es una cuestión por la cual las reformas penales tienen que ir enfocadas precisamente para que los procesos puedan demostrar la verdad. Hay un momento dado que está demostrado por el testimonio del padre y está acreditado con una llamada telefónica, de que los niños son liberados de custodia, totalmente irregular. Para mí eso es un tipo penal, en ese supuesto, de abandono, además, y abandono probablemente con resultado de muerte. Los niños son abandonados, los dejan en un caserío
se acercan donde un morador del caserío, piden el teléfono, llaman al padre, hablan con el padre y el señor le dice, sus hijos están aquí, están golpeados, ya habían sido golpeados, ya habían sido torturados, estaban partidos, tenían sangre, desnudos o sin camiseta. Pero venga rápido que parece que hay unos hombres en moto andando por acá. Es decir, ¿qué sucede después de que son liberados de la custodia? ¿Los recapturan? Pues eso no ha quedado aclarado, al menos que si usted ha tenido más información respecto de lo que se ha llevado al caso, sería interesante. ¿Son recapturados los muchachos por los mismos militares? ¿O son secuestrados por otros? Es decir, por cualquier otra persona o por otro grupo. Además, vamos a sumarle otro grado de complejidad u otro escalón. Uno de la noche a la mañana no comienza a matar niños, a quemarlos y descuartizarlos. No sé si me... Sí. Hay un proceso de vilificación del criminal. No es que, ¿sabes qué? Se nos pasó la mano, matémoslos y los descuartizamos. Es decir, si esta gente, y digamos que fueron los de la patrulla militar, los aerotécnicos estos, no lo hacían por primera vez. Me queda duda. O sea, esto es un poco extraño. Entonces, tenemos el vacío de la liberación de la custodia, ¿no? Del abandono realmente que se les hace a los chicos. Y luego, desde un punto de vista de factores criminógenos, cómo de repente los militares llegan por una cosa que, digamos que se pase la mano, como ocurrió en el pasado en nuestro subcontinente, en temas de la guerra contra la subversión, etc. Había una ejecución sumaria, pero no es que se descuartizaba, se quemaban, no eran niños. No sé si me logra entender, que sí, claro. La conducta es más brutal, es más bestial, si se puede, es truculento, ¿ya? Si se lo puede ver desde esa óptica. Y ese tipo de eliminación de personas son propios del crimen organizado, que son sumamente viles, como hemos visto en las grabaciones en México y sabemos que también lo hacían los carteles en Colombia, con descuartizamiento, quemadura y todo eso claro. de ahí. Entonces, me parece que en ese proceso de ahí hay algo que no se quiere revelar. Hay algo... Voy a especular. Digamos que los de la patrulla dejan a los chicos, los dejan botados, porque los abandonan. Y un miembro de la patrulla o al interior de la base, algún infiltrado de un GDO tiene la información de que los niños son ahí abandonados. Y reporta a GDOs del sector. Esto es una teoría de conspiración, pero puede ser. Oigan, están esos chicos ahí que dejaron los militares, los han dejado golpeados. Llévenselos y hagamos un golpe de bandera falsa. Elimínenlos y echamos la culpa a los militares. Para así nosotros sacarnos el calor que tenemos en este momento por el conflicto armado interno. Para desprestigiar a los militares. Eso es una probabilidad. Que igual está involucrando militares que están infiltrados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que haber una explicación de por qué entre comillas, los liberan, es decir, los abandonan, rompiendo el procedimiento. Y luego los niños aparecen muertos. Claro, porque no los dejan en un lugar con Claro. la policía, menor de edad. Que era lo correcto. Así es. Mire, hasta que, digamos que para mí es inaceptable, pero que hasta los militares se hayan equivocado dándole un golpe, pero déjelo con la Policía Nacional. Sí. Mire, claro, ahí se especula cuando no se tiene más datos, pero la información que también trascendió, habría que ver la bitácora, Claro. ahí, es de que salieron militares en moto. Es que ahí está. ¿Y son los mismos técnicos? O sea, ¿son los mismos de la patrulla? O son otros. O son otros, claro. Claro, porque mire, Gustavito, hay reportes, y no están negados, que son más de 30 personas desaparecidas, por si acaso. O sea, en Los lo que va del año. Sí. Claro. Sí. Que lamentablemente puede alguien pensar, incluso se convierte en una política perversa, ¿no? Más que el Estado, de ciertos segmentos del Estado, Sí. ¿ya? Pero penoso, lamentable, y sí, a la final se llega, es cierto, el delator busca el beneficio, pero por eso es importantísimo la corroboración suficiente de esos testimonios de los cooperadores, que yo siempre pensé que alguien se iba a aflojar, iba a decir qué es lo que pasa. Probable, claro. Era probable, que parece ser que así está sucediendo el tema, pero es un episodio, como usted bien dice, truculento, siniestro. Que ojalá nunca más se vuelva a repetir. No, una cosa horrible. Pero son las realidades que tenemos en el Ecuador de hoy. Yo querido Gustavo, mire que ha sido maratónico, muy intenso,
muy agradable, hemos conversado algunas cosas, seguramente habrá otras más que conversar de a futuro y que sea de futuro, como yo digo, inmediato, no mediato. Incluso de trabajar, doctor, porque yo creo que ya la mesa técnica entre abogados la podemos armar, con abogados de todo el país, que creo que en este tipo de temas que hemos conversado, muchos abogados y el sector académico están dispuestos a hacer reformas enfocadas o en camino a lo que se ha conversado, porque creo que se consideran necesarias. Por supuesto que sí. Yo reitero primero el agradecimiento al doctor Gustavo Pareja y el compromiso de continuar. A usted, Gustavito, un fuerte abrazo, académico como siempre, y seguimos en la lucha. Así seguimos. Muy buenos días a todas y a todos. Donde el derecho político se piensa con compromiso. Nace el Foro Latinoamericano de Política Criminal, con la conducción del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, quien analiza con profundidad, experiencia y visión, donde se debaten los grandes desafíos del derecho penal, la seguridad y la justicia en América Latina. Todos los miércoles a las 16 horas por La Nueva República en YouTube y lanuevarepublicaes.com. Retransmite Teleradio Digital, Stream TV y 11 Play. ¿Estás buscando un internet rápido, estable y sin interrupciones? Intercom trae para ti lo mejor de la fibra óptica para que disfrutes de una conexión ultra rápida y de alta calidad. Pero eso no es todo. Además, con nuestra app de canales digitales tendrás acceso a más de 100 canales en vivo para que no te pierdas tus películas, programas, series o partidos favoritos. Lo mejor de todo, con Intercom tendrás la mejor conexión a internet y entretenimiento al alcance de tu mano. Intercom, conexión sin límites, entretenimiento sin interrupciones. Soy Alfonso Zambrano Pasquel, experto litigante dedicado de manera exclusiva a las defensas penales, aunque también hago defensas constitucionales. A lo largo de mi ejercicio profesional he patrocinado a figuras importantes de la política ecuatoriana, a importantes banqueros y empresarios. En mi especialidad veo temas relacionados con delincuencia económica, lavado de activos, prevaricato, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y sigo en la actividad profesional, asesorando, siendo consultado y representando penalmente a quienes me convocan. Cuento con un equipo de abogados junior y senior que me acompañan en las audiencias. Estoy a vuestra disposición. Si vas a viajar a Miami, necesitas alquilar un auto de lujo y seguro con nosotros. En tus vacaciones vive la experiencia Prime Cars, sin preocuparte de nada, solo de disfrutar. Llámanos ahora y recibe la mejor atención personalizada. Reserva tu cupo ya.